about sentences in daily routine. Hola a todos, hoy vamos a estar explicando acerca de las oraciones que podemos hacer cuando hablamos de nuestra rutina diaria. Lo primero son las oraciones afirmativas y para ellas tenemos una gramática que podemos aprender muy fácilmente. Tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. In this case, we see that this verb has an S at the end, and we could ask why. En este caso podemos ver que el verbo tiene una S al final y podríamos preguntarnos por qué. Bueno, tenemos que saber que en este caso para she, he, and it, we add an S in the verb. Para she, él, ella y eso adicionamos una S al final del verbo, como una adición gramática. Y por eso vemos este contraste entre estos dos, debido a que you no pertenece a esa adición gramatical. Y como gramática es más bien una regla que permite el orden y el entendimiento de esta lengua en específica. Los segundos son las negative sentences. This grammar is different but not more complicated, because we need to use this auxiliary verb. Bueno, para las oraciones negativas solo necesitamos aprender un verbo auxiliar. Y en tanto que es un verbo auxiliar no tiene una explicación o un significado en sí mismo, sino que más bien sirve para ubicarnos dentro de un tiempo gramatical en específico. Y en este caso estamos hablando del presente. Cuando hablamos de nuestra rutina diaria, en este caso vamos a hablar de presente, algo que no hacemos, porque hablamos de una oración en negativo. Entonces primero tenemos el verbo, subject is always important, and then we have don't or doesn't, and it depends on the subject. Tenemos el sujeto, luego don't or doesn't, y esto depende del sujeto. Veamos esta pequeña regla que yo puse acá. Para she, he, and it usamos does not or doesn't, which is the same, que viene siendo lo mismo, doesn't or don't, pero la diferencia radica en que uno es una contracción. Hay muchas palabras en inglés que se contraen, es decir, que se vuelven más pequeñas, y eso suele ser en un escenario informal, pero significan lo mismo, algo que negamos, no hacemos. Luego el verbo, porque siempre es importante utilizar un verbo dentro de la oración, y luego el complemento. Vamos a observar esta estructura dentro de las oraciones. Primero, I don't get up early in the morning. Yo no me levanto temprano en la mañana. I, subject, don't, because we're talking about the first person and singular. Primero porque estamos hablando de la primera persona del singular, yo. Y en contraposición vamos a ver el segundo ejemplo en el que sí usamos la otra regla. She doesn't go to the school. Ella no va a la escuela. Es una regla más bien que tenemos que tratar de memorizar y poco a poco interiorizar. And then the questions. How we can do questions when we're talking about our daily routine, or how we could know that somebody is asking us something. ¿Cómo podemos hacer una pregunta cuando estamos hablando de nuestra rutina diaria, o cómo podemos saber que alguien nos está preguntando? Bueno, en este caso lo podemos inferir no solo por el tono y por el question mark, que es el signo de interrogación, sino por la estructura gramatical. Usamos primero este verbo auxiliar que aprendimos, y no en negativo, porque no suele ser normal que entremos preguntando como negando, sino que lo usamos en afirmativo, que le quitamos la parte que niega, el NT en la contracción o el not. Do or does, subject, verb, and complement. Usando la misma regla. Do or does dependen de la persona de la que estemos hablando. Si estamos hablando de she, he, and it, usamos does, does. Ok, vamos a ver esta pequeña pregunta. Do you take shower every day? Do you take a shower every day? ¿Tomas una ducha todos los días? Bueno, no lo sabemos, pero es una posible pregunta que podemos hacernos al respecto de nuestra rutina diaria.
Pero es cierto que cuando hablamos de nuestra rutina diaria usamos unos verbos que, unos pronombres que no podemos muchas veces ser conscientes de ellos ni siquiera en nuestra lengua materna. And the name of these pronouns are reflexive pronoun. What is a reflexive pronoun? Bueno, es un pronombre reflexivo, pero no porque reflexione acerca de la vida, sino que es un reflejo, es decir, una acción que empieza en mí y termina en mí, o empieza en la misma persona y termina en ella. And that's exactly what says here. Y es exactamente lo que dice acá. We use to reflect the action of the verb back to the subject of the sentence. Vuelve la acción al sujeto de la oración. Entonces, por ejemplo, les quise poner un ejemplo de cómo sería en español. Un pronombre reflexivo en español, por ejemplo, es me peino todos los días. Es una acción que se refleja en el sujeto de la oración. Mi hermana se mira al espejo. Esto es bien interesante porque es literalmente un reflejo. Y la segunda podría ser nos besamos, se besan. Empiezan el sujeto de la oración y terminan el sujeto de la oración. Sería ellos. Ellos se besan. Empiezan ellos y terminan ellos. En inglés es un poco más fácil reconocer un pronombre reflexivo porque se compone. Las palabras en inglés, al igual que las palabras en español, suelen componerse de diferentes partículas. Pero en este caso quiero que se fijen muy bien en que es bastante fácil inferir su estructura. Here we have the reflexive pronoun most common in English, like myself, yourself, himself, herself, oneself, itself, ourself, yourself, themself. Let me guess what is the thing that it's common in every one of them. Déjenme adivinar cuál es la cosa que se repite en cada uno. Sí, terminan en self or selves, dependiendo de si es plural o singular. Es lo único que cambia. Vamos a poner un pronombre posesivo, mío, suyo, de ellos, nuestro, y le vamos a añadir self. Myself. My, posesivo, self. Y ya está. Profe, eso está súper complicado de entender, de aprender, así como de la noche a la mañana. No se preocupen porque la cartilla tiene una brevísima explicación al respecto de esto y les pone ejemplos que ustedes pueden entender. Pero cuando vean que hay un pronombre que empieza con un posesivo cualesquieran y terminan self, ese mismito es un pronombre reflexivo porque la acción se refleja en el sujeto de la oración. Eso es todo, espero que hayan podido aprender lo que les acabo de explicar. Sé que les va a servir para que ustedes puedan no solo realizar su cartilla, sino avanzar en su conocimiento comunicativo en inglés, porque como se los he dicho, el enfoque que hallamos en esta enseñanza no es uno que les explica gramática, sino cómo ciertos elementos gramaticales me sirven en actos comunicativos reales. Y en este caso hablamos de dos cosas gramaticales: los pronombres reflexivos, las oraciones en presente, y aprendimos cómo se afirma, cómo se niega y cómo se pregunta con un vocabulario específico de nuestra rutina diaria. Well, that's all, and I hope you have a really joyful knowledge. And bueno, como saben, los espero para que me hagan preguntas, para que vayamos a tutorías de cosas que no aprendamos, que no entendamos, que nos generen dificultad, y les dejaré un material en donde podrán también de pronto tener otra manera de explicar acerca de esto mismo.